continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Hablar del gobierno del ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé invoca la presencia de un mandato decisivo para la subsistencia del Estado hondureño y de la personalidad de un político cuyas opiniones son apetecidas por la población y sectores políticos y analistas del país. Después de que la espina dorsal y segmentos de la población nacional fueran brutalmente borrados de la faz del planeta tras el paso del huracán Mitch del 22 de octubre al 5 de noviembre de 1998 por el país, el drama expuesto al mundo, con más de 8.000 muertos, 12.000 heridos, arriba de 7.000 desaparecidos, 500.000 damnificados y más de 5.000 millones de dólares en pérdidas, acabaron con el rumbo positivo del país mucho antes del primer año de gobierno del joven hijo de un gran periodista, como lo fue don Carlos Flores Midense. El desastre en Norte y Centroamérica hizo que el nombre Mitch fuera retirado en la primavera de 1999 y reemplazado en la temporada de 2004 por Matthew, y que su nominación nunca más sea usada para designar un huracán del Atlántico. Flores Facusé, empresario, periodista e intelectual venido al mundo en la capital el 10 de marzo de 1950, nomás inició su labor presidencial del 27 de enero de 1998 al 27 de enero de 2002. Emprendió el formidable proceso de reconstruir y transformar Honduras después del huracán Mitch, con decisivo apoyo y financiamiento de la comunidad internacional con el Grupo Consultivo de Estocolmo para la Reconstrucción y Transformación de Honduras. Ingeniero industrial egresado de la Universidad de Luisiana, el ex parlamentario liberal quiso entregar un país en las mejores condiciones posibles para que el siguiente gobierno continuara recuperando y acondicionando el desarrollo nacional en la prevención de realidades sociales como la actual, ecológica y socialmente vista. El impacto del avance social en el equilibrio natural con el cambio climático y la movilidad social con viento en popa, tal cual las dolorosas y multitudinarias travesías de compatriotas en caravanas con hijos en mano, a pie o en el vientre, en pos del sueño americano, parecen decir que no hubo continuidad necesaria al proceso de reconstruir y transformar al país a cabalidad. Fue el gobierno de la Fuerza Joven, tal cual su lema de campaña presidencial, al asumir su mandato constitucional, y que anunció un programa económico de reducción inflacionaria y corrección de desequilibrios en las finanzas públicas, pero este lo cambió la historia desatada en 1998. Flores visitó zonas dañadas y declaró que el desastre iba a lastrar el crecimiento económico nacional durante años. Multiplicó peticiones de ayuda internacional con las cuales se encabezó con su gabinete de gobierno el Plan Maestro para la Reconstrucción y Transformación Nacional de Honduras. Un enfoque de respuesta al fenómeno natural de tal magnitud con el cual fijó objetivos generales claros y precisos. El primero, rehabilitar y reanimar el sector productivo. Luego, reconstruir y mejorar la infraestructura del país. Seguidamente, rehabilitar y reformar el sector social. Además, fortalecer la estabilidad macroeconómica, establecer un nuevo plan de prevención y alivio de desastres y adoptar un manejo transparente y eficiente de los recursos destinados a la reconstrucción.
Asombrosamente, en 1999, Honduras registró un crecimiento económico del 5%, el mismo al registrado en 1998, relativa estabilidad en indicadores macroeconómicos claves e índice inflacionario oficial de 12% y 13%, reservas internacionales netas al alza 186.6 millones de diciembre de 1998 a septiembre de 1999, al siguiente año, y tasa de crecimiento de 6.2, la más alta de Centroamérica. Para febrero del 2000, el Grupo Consultivo para la Reconstrucción aprobó el plan de recuperación propuesto por el gobierno de Flores, cuantificando necesidades en 1.400 millones de dólares. Gracias al apoyo exterior, la infraestructura básica del país pudo ser enderezada, aunque la catástrofe del Mitch empeoró sin remedio a unas 83,000 familias, hizo descender a 9 la producción agrícola, siendo una realidad pendiente todavía de respuestas contundentes y decisivas. Hoy la figura del exmandatario vuelve al escenario público en respuesta necesaria ante menciones que siente injustas e innecesarias de las actuales autoridades de la enseña rojiblanca que lo llevó a la presidencia de Honduras para enfrentar el momento más difícil de la vida nacional. Samantha Velázquez y Marlon Reyes. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula, con su tienda más grande. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Es un gusto saludarles desde los estudios de Canal 11 en la colonia Miramontes, en el corazón de Tegucigalpa. Saludamos a nuestros compatriotas que nos siguen a través de Centroamérica TV allá en los Estados Unidos, quien nos sigue por Facebook Live, también por las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Y si en algún momento usted va a salir de su casa, recuerde seguirnos a través de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, en la zona central del país, Comayagua, Ciguatepeque, el lago de Yojoa, todo el corredor central en la 93.5, en Tela, Ciudad Puerto de la Ceiba. Saludamos a los compatriotas del litoral atlántico en la 105.5 y en el sur del país, en la cálida Choluteca, en la 90.3. Estamos en octubre 23, un mes, la próxima semana, para ser más exactos, se cumple 20 años de que el más grande y destructivo huracán azotó nuestra querida tierra Honduras, el huracán Mitch. La próxima semana se cumplen 20 años que el más devastador y destructivo huracán entró al país, algo que nunca más, el FIFI se quedó corto con lo que fue el huracán Mitch. Dios primero y Dios nos acompañe, nunca más un terrible huracán de esa naturaleza vuelva a afectar a nosotros los hondureños. El Mitch fue catalogado como uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales de aquella época. Al menos 6.500 personas perdieron la vida, miles de personas desaparecidas, ahogadas, soterradas, dejando pues tristeza, dolor, desesperanza. La infraestructura del país fue destruida totalmente. Eso fue en 1998, repito, se van a cumplir 20 años de esa catástrofe. Y el hombre que le tocó estar al frente de la nación, al frente del país, era el presidente Carlos Roberto Flores Facusé, que ante semejante problema, no me imagino qué sentía en ese momento ser presidente y ver la muerte, la destrucción. Recuerdo que en ese tiempo yo dirigía HRN y la gente me hablaba de todo el país. Recuerdo, nunca se me va a olvidar un mensaje, transmitíamos a la 1 de la mañana, cuando un señor me llamó y me decía: Raúl, aquí en Lloro, los muertos están nadando, me decía. Van pasando por mi casa llorando. Me llamaba la gente de todas partes del país. ¿Qué decía el presidente de aquel entonces, Carlos Roberto Flores? Nuestro pueblo se está comportando con verdadero estoicismo, con paciencia y con dignidad. Su capacidad de sufrimiento y de dolor jamás se había puesto bajo prueba tan dura y tan amarga. Pero vamos a salir adelante. Lloraremos y enterraremos a nuestros muertos con toda dignidad. Luego vamos a enjugar nuestras lágrimas y a comenzar de nuevo. Vamos a volver a labrar el campo
y a trabajar en los talleres, en las fábricas y en las oficinas. Así se dirigía a la nación el presidente Carlos Roberto Flores. Quiero darle la bienvenida, me siento honrado como periodista y como amigo personal del ingeniero Carlos Flores, del presidente Flores, que esta mañana esté con nosotros. Presidente, bienvenido. Es un gusto. Gusto mío. ¿Qué sintió al ver eso? El huracán. Mire, esa fue una tragedia de proporciones bíblicas, dijeron los visitantes, todos que estuvieron aquí para presenciar y testimoniar aquel siniestro. O sea, es considerado uno de los huracanes más violentos, más dañinos de la centuria, de los 2 siglos pasados. Está catalogado dentro de todas las desastres naturales que ocurrieron como lo peor. El primero que mayor daño le hizo a un país en vidas humanas, en deshacerle la infraestructura. Aparte que no fue localizado solamente en una ciudad o en una región o en una zona, sino que se paseó por todo el país. No hubo punto, rincón de Honduras que no tocase el huracán. O sea, quedamos, decíamos, como que si se tratase de un rompecabezas diseminado en cientos de pedazos. Y obviamente, para dar solamente algunas cifras puntuales, en aquel momento los evacuados, los damnificados, sumaron 1.800.000 personas, compatriotas, casi el 25% de la población. 1.800.000 evacuados. Sí, damnificados 1.400.000. O sea, eso significa el 25% de la población. Fíjese que el Katrina, que pegó en Nueva Orleans, que tuvieron ahí problemas durante semanas, que no pudieron llegar los auxilios, y en la potencia más poderosa del mundo, que les tardó inclusive varios años para poder reconstruir una ciudad, que internamente la ciudad no pudo recibir ayudas o no pudo recibir auxilio de ninguna otra parte, fue solo en esa ciudad. Y esto tocó todo el país. Las primeras horas, cuando sentimos el impacto estremecedor de aquellos vientos y de aquellas lluvias torrenciales, decidimos emprender para San Pedro Sula. Yo creí que los daños solo iban a ser en San Pedro Sula y en la costa norte. Y una vez que estábamos allá, nos damos cuenta que el huracán, que al principio estuvo estacionado en el Caribe, como 36 horas prácticamente inmovilizado, con categoría 5, que es lo más alto que puede llegar el huracán. Permítame, cuando le dicen a usted me está platicando que, y yo recuerdo que de verdad uno pensaba que solo iba a pegar en la costa norte, pero cuando le dicen a usted que es un huracán categoría 5 y que va a ser más fuerte y que va a ser en todo el país, ¿qué pensó? Horrible, o sea, nosotros nos fuimos a San Pedro Sula a estar presente porque las personas que estaban evacuando de los campos bananeros, de la Lima, de los alrededores, los llevaban a las escuelas, a los refugios, a los campos deportivos, porque no había lugar para poder albergarlos a todos, no habían instalaciones que estaban preparadas para poder recibir tal cantidad de personas angustiadas. Pues el momento en que supimos que era a nivel nacional, entonces decidimos regresar a Tegucigalpa para dirigir desde aquí los distintos operativos que se estaban haciendo. Y ya para entonces la carretera estaba cortada, o sea, la carretera del norte
se había fracturado como en 5 partes, y entonces ya no podíamos regresar por tierra. Llegamos hasta por ahí, por Cihuatepec. Cuando veníamos por el puente, que buscamos salir por Río Lindo, carretera que va para Santa Bárbara, pues el puente ese lo cruzamos, me bajaron del carro, lo cruzamos primero, y después vi que venía el resto de la caravana a pie, porque aquel río era inmenso, venía desbordado, traía piedras, traía trozos, se sentía que el puente estaba temblando. Y me regreso yo después que me habían pasado del otro lado, porque dije, ¿cómo va a ser de que me pasan a mí? Después aquella gente viene a pie. Entonces me fui a recibirlos, pasamos el puente. Cuando nos estábamos montando otra vez en los vehículos, de repente sentimos un estruendo. El puente había colapsado, no había puente. Después llegamos hasta Cihuatepec que se había desmoronado la carretera. Fue imposible, tuvimos que irnos a pie por todo el lodazal, encima de las piedras, dormimos ahí, tratamos de conseguir un helicóptero allá en Palmerola. Los 3 Chinooks que nos prestaron, no hubo manera de llegar, llegamos en un avión aquí a Tegucigalpa, y entonces aquí nos enteramos, además que ya estábamos recibiendo las noticias, que el daño era en Choluteca, que el daño era en Occidente, que era en Oriente, que era en todos lados del país. Tegucigalpa. Peor, Tegucigalpa. O sea, lo que sucede es que cada quien vio el desastre focalizado en la región donde veía. Entonces, realmente, si no es por las imágenes, no se entera de lo que estaba sucediendo en el resto del país. Ahora bien, Tegucigalpa, solamente para darle el caso, que es una ciudad, o sea, es la urbana, es la metrópoli, es donde... Esa toma es en Tegucigalpa, yo vi. Claro, sí, eso es allá por la Centroamérica. Centroamérica. O sea, ¿qué sucede? Fíjese de que nos quedamos aquí, se cayeron todos los puentes, solo quedó uno. Entonces, para llegar de Comayagüela a Tegucigalpa, los empleados públicos y los que tienen a particular, solo podían trasladarse por un lugar, porque no podían comunicar Tegucigalpa y Comayagüela. Se fueron el agua potable, sin agua potable. O sea, de tal manera que solamente quedó funcionando una represa. La única represa que quedó fue la de la Concepción. Los tubos aquellos que vienen de allá, de Latío, se fueron. Y se fue todos los repuestos para los tubos. Y Los Laureles quedó asolvada. La gasolina, no podíamos transportar gasolina en ningún lado, ni del sur ni de la costa norte. O sea, una cosa terrible. Y que no decir en todo el resto del país. O sea, llovió durante 2 semanas consecutivas. No podíamos ir por ningún lado. Las personas en los techos, por ejemplo en los campos bananeros, se veía a la gente en el techo de sus casas inundado hasta el tope. O sea, una calamidad. ¿Cuál fue la primera decisión de su gobierno que usted tomó al ver que el desastre era en todo el país? Primero fueron las labores de emergencia, obviamente, y las labores de emergencia era evitar más muertes, hacer las evacuaciones. O sea, teníamos la noticia de los ríos que estaban creciendo desde allá de Occidente. La represa El Cajón, que estaba vacía, no se llenó en 2 días, cosa que se creía imposible, y después hubo que hacer evacuaciones. Entonces, hubo que hacer evacuaciones sobre poblados allá por el Progreso que ya estaban inundados. Entonces, lo primero fue evitar que el desastre tuviese mayor repercusión humana, o sea, hacer las evacuaciones y hacer que la gente en refugios provisionales, con alguna atención médica, con comida, etcétera, etcétera, pudiera permanecer ahí para su seguridad. Y eso fue en todas partes a nivel nacional. Tengo aquí una cita, si colocan la segunda cita, por favor, que el presidente ahí hablaba sobre la reconstrucción para que él recuerde lo que en ese momento decía.
huracán nos destruyó 50 años de esfuerzo en la construcción de la infraestructura y le arrebató el patrimonio físico e histórico a 2 generaciones de hondureños. Por ello, no reconstruir Centroamérica, ahora y no más tarde, sería retroceder peligrosamente en contra de lo que habíamos logrado, tanto en lo físico como en la cohesión pacífica de la sociedad y su disposición por afrontar democráticamente los retos del desarrollo y del creciente bienestar. ¿Se recuerda ese momento? Claro, y estamos hablando de 2 factores que son concomitantes. Por ejemplo, la democracia. ¿Cómo se hace democracia? Si no hay respuesta a la ciudadanía. O sea, la democracia no solamente es un ejercicio electoral, no solamente es ir a depositar votos, sino que en dar respuesta. Entonces, un país que estaba avanzando en forma de sus cifras, que estaba de alguna manera teniendo recibiendo algunas retribuciones, de repente queda deshecho totalmente. O sea, la agonía, la angustia de la gente a nivel nacional. O sea, la impotencia que significa el hecho que se queda usted sin comida, se queda todos los granos básicos deshechos, el café no había manera de exportarlo, los camarones. Se nos viene abajo no solamente la cosecha, la ganadería, se nos vienen abajo todos los puentes, los tendidos eléctricos, los tendidos telefónicos. O sea, se nos deshace prácticamente todo lo que se ha construido durante 50 años. Entonces, ¿cómo frente a esa aflicción de la gente, que es clamando por la premura, por la urgencia que tiene, puede dar respuesta usted inmediata a todas esas, a una calamidad tan colosal? Eso es angustioso, o sea, uno se despierta todos los días con una tremenda angustia por esa enorme responsabilidad que tiene sobre sus espaldas. ¿Cuál fue la respuesta que tuvo el país, usted como presidente de la comunidad internacional? Primero, no estaban muy... los primeros días, inclusive, digamos, los Estados Unidos, que ha sido el gran aliado, el presidente de México, Zedillo, gran amigo mío, Ernesto Zedillo, telefonó al presidente de los Estados Unidos porque me preguntó cómo te están asistiendo. Le digo, sí, tenemos aquí cierta ayuda y lo que sea, pero esto es una cosa catastrófica. Nosotros con esto no tenemos ni cómo comenzar. Entonces él telefonó al presidente de los Estados Unidos, que tenía una buena relación, y le dijo, mira, no creo que haya del todo idea de lo que está sucediendo ahí en Honduras. Entonces, a partir de ahí, obviamente... Zedillo le habló a Clinton. Así es. Entonces, a partir de ahí... ahí está, mire, ahí está con Clinton. Sí, eso fue en la Casa Blanca. Cuando fuimos al primer grupo... No, pero ahí está enseñándole a Bush, y ahora el rey, que ahora el rey... Bueno, eso fue cuando vinieron aquí los distintos personeros para ver la devastación que había sufrido. O sea, eso es en el puente ya reconstruido, el anillo periférico. Eso es el presidente de Francia que usted está viendo ahí. O sea, Hillary Clinton, cuando estuvo de aquí a hacer una reevaluación de lo que había pasado. El presidente del BID, el presidente del Fondo Monetario Internacional, Wolfenson del Banco Mundial. O sea, el mundo entero vino aquí a Honduras a asistirnos. Pero ¿y Clinton qué le dijo cuando vio? Tres cosas. O sea, nosotros primero fuimos a la casa. Esto ya es cuando él vino aquí a ver el desastre. O sea, mire usted, pero nosotros fuimos a la Casa Blanca, que fue el primer grupo consultivo que se hizo, a plantearle a Washington la tragedia. Y 3 cosas necesitábamos en forma urgente. Una era el hecho que la gente, era un éxodo aquí por la vulnerabilidad que había y porque se había deshecho toda una vida. O sea, la gente empacó en una bolsa, les cabía la vida, se fue con su bolsa, se fue a los lugares donde fueron. Entonces era
migración masiva la que había allá. ¿Qué pasaba? Los hondureños no estaban protegidos. Era la única nacionalidad que había quedado desprotegida y eran los que mayormente deportaban, porque decían que no habíamos sufrido los embates de la guerra de los 80s. Entonces, la primera solicitud fue un estatus de protección temporal para ellos y una moratoria a las deportaciones. Eso fue lo primero, que inclusive, Raúl, es importante cómo las desgracias también le dan al país oportunidades. Solo con ese ejemplo, fíjese usted que las remesas internacionales en aquel tiempo apenas sumaban unos 280, 300 millones de dólares. Una vez que nos dan la moratoria y seguridad para que los hondureños puedan trabajar sin temor a que van a ser deportados, las remesas comienzan a crecer exponencialmente. Y entonces hasta el monto que tenemos hoy de los 4.800 de dólares. Y esa cantidad de remesas es lo que mantiene la estabilidad del Empira y es lo que contribuye enormemente al crecimiento que lo hizo en aquel momento, pero ahora del país. ¿Se renegoció la deuda externa? ¿En qué porcentaje? Ese es otro de los logros que efectivamente tuvimos. O sea, el país ya tenía una deuda impagable. Sí. Ahora, pero no solamente consiste, nosotros introdujimos al país a la iniciativa de los países altamente endeudados, se llama, pero aún así no calificábamos. Pero las gestiones que se pudieron hacer con varios gobiernos amigos lograron de que Honduras accediera precisamente a la iniciativa. Teníamos que elaborar un plan, ya teníamos el plan de transformación, de reconstrucción y transformación nacional, que para eso fue que fuimos al grupo consultivo de Estocolmo a conseguir los recursos para ese plan, pero el perdón de la deuda era fundamental. 25% del ingreso que recibía el país, el gobierno, iban al pago de la deuda. O sea, el 25% del presupuesto. Solo el 75% se podía gastar en todo lo demás, en educación, en salud, en infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, con esa deuda, en esas condiciones era imposible llevar nada adelante. Pero fíjese usted, en el 2001 obtuvimos el perdón de la deuda. También aquí hay que mencionar al cardenal Óscar Andrés Rodríguez, que el Santo Padre le dio también la misión de que contribuyese a la gestión del perdón de la deuda. ¿Y qué, Raúl? Eso no solamente significó recursos. Por primera vez debieron de haber sido esos recursos invertidos en el ser humano, en el desarrollo social. Era para inversión social. Y elaboramos el plan por consenso en las distintas comunidades de Honduras, las fuerzas vivas, con las alcaldías, etcétera, etcétera. Pero a la vez, el país quedó sin deuda. Eso significa que el país podía volverse a endeudar. Entonces, todas las administraciones posteriores, hasta la actual... O sea, Honduras quedó totalmente sin deuda. Claro, sí. A raíz de eso, no solamente quedamos sin la deuda, y esos recursos debieron de haber sido invertidos para la inversión social, sino que el país podía volver nuevamente a endeudarse en forma concesional. Entonces, todos los gobiernos, de allá para acá. O sea, como no teníamos deuda, podíamos volver a endeudarnos. A endeudarnos, y entonces eso ha pasado. Entonces, la cantidad de recursos que el país recibe hoy, Raúl, lo oiga bien, son remesas, 4.800 millones de dólares. Los recursos frescos que tenemos para el crecimiento, para la inversión social, etcétera, etcétera. Y la otra parte viene de los préstamos de los organismos internacionales. Y esos préstamos solamente son posibles en función que ya nos dieron la condonación de la deuda. O sea, gran parte del crecimiento económico del país, de la estabilidad monetaria, de la estabilidad en todo lo demás, depende precisamente de esos dos logros que se hicieron allá en tiempos
después del huracán. Después del huracán. Quiero retomar algo. En la llamada que le hace Cedillos, el presidente Ernesto Cedillos de México, al presidente Bill Clinton. En este momento que está el problema de los migrantes hacia los Estados Unidos y que está amenazando el presidente norteamericano Donald Trump de suspender toda la ayuda a Honduras, presidente Flores, ¿qué tan bien se portó los Estados Unidos con Honduras después del huracán Mitch? Hay algo que no se me olvida, como yo por eso en los mundiales siempre voy con México. Recuerdo que los mexicanos fueron de los primeros que vinieron a ayudar y nosotros transmitíamos como buzos, hombres ranas, como se le dice, se metían a las inundaciones a rescatar cadáveres y a salvar vidas. Siempre recuerdo eso que hicieron los mexicanos. ¿Qué tanto ayudó a los Estados Unidos, presidente? Mire, en forma solidaria, bastante. O sea, en honor a la verdad, el primer país en cuanto a aportaciones de emergencia, de asistencia precisamente al plan de reconstrucción, fueron los Estados Unidos. Pero algo más, es más, cuando fuimos a gestionar los recursos a Europa del plan de reconstrucción, los europeos nos dijeron, queremos saber primero cuál va a ser la contribución de los Estados Unidos, para en función de eso nosotros poder aportar. Entonces, cuando vino aquí Hillary Clinton, yo le dije, mire, yo voy ¿Cuando vino Hillary? Sí, yo voy a Europa, le digo. Y yo le pedí al presidente dos cosas. Entonces le hablé de las otras dos, que era la cosa del TPS. También le dije que estábamos gestionando la condonación de la deuda. Le dije también que México había negociado un tratado NAFTA con los Estados Unidos y las maquilas se estaban yendo de aquí porque tenían menos ventajas que las que les estaban ofreciendo allá. Entonces que necesitábamos que ampliaran los beneficios de la cuenca del Caribe. Entonces, y que queríamos saber los recursos para poder ir a Estocolmo y allá los europeos, las aportaciones iban a depender también del apoyo norteamericano. Entonces, fíjese usted, me dice, no se preocupe, yo me encargo de que... Ella le dijo, no se preocupe. No se preocupe, las cosas se van a hacer. Yo le voy a mandar la cifra aquí a través de sus ministros, pero usted la va a tener antes de llegar. Pero algo más, es el mercado de Estados Unidos. O sea, nosotros para poder rehabilitarnos necesitábamos dos cosas. Primero, que los migrantes que estaban allá, los indocumentados, no fueran deportados, que le dieran seguridad, que eso le dieron. Solo ese aporte es significativo. Pero además de eso, el hecho de que el mercado norteamericano, donde nosotros exportábamos todo, pudiésemos seguir gozando de las ventajas que teníamos antes. Entonces, la industria maquiladora que se estaba yendo, en función de los beneficios ampliados de la cuenca del Caribe que nos dieron, no solamente pudo quedarse, sino que crecer. Mire la cantidad de gente que trabaja en las maquilas, pero también nuestros productos tradicionales de exportación. Y no hay mayor mercado para nosotros, y en aquel momento eso lo era gran parte lo que nosotros mandábamos era a los Estados Unidos. O sea, y cuando usted le dio la respuesta a los miembros de la Comunidad Económica Europea, a los europeos, sobre el respaldo norteamericano, ¿cuál fue la respuesta de ellos económicamente para la reconstrucción? Cada uno de ellos aportó en función de las necesidades que les estábamos planteando. Y muchos de ellos aportaron en el sentido, si habían tantos puentes que construir, ellos iban a encargar de la construcción de esos puentes. Se cayeron 138 puentes a nivel nacional. 138 puentes a nivel nacional, solo para darle una cifra de lo que nos Imagínense 138 puentes, y eso fue en octubre de 1998, hace 20 años. Y después de eso, Raúl, había que hacer primero un vado. Y eso se lo iba a llevar la próxima lluvia. Después los puentes Bailey, que fueron aquellas estructuras metálicas, aquellos tendidos. Aquí se hicieron los puentes Bailey más largos. Aquí vinieron a experimentar quienes nos ayudaron en la construcción de los puentes Bailey. Y después al lado
el puente ya en forma permanente para poder reestructurar. Pero algo más, teníamos, como todos los compatriotas evacuados y los damnificados fueron refugiados en las escuelas y venían las clases después al siguiente año, entonces tuvimos que hacer dos cosas. Primero, el dragado de los ríos. Se nos fue después volver a reconstruir los bordos en aquellos lugares donde el agua se había llevado los bordos. Progreso, La Lima, en toda la costa norte del país. Entonces, muchos de los recursos se fueron en fortalecer el país para evitar que en el invierno que venía el próximo no fuésemos a tener la misma calamidad. ¿Por qué? Porque los ríos asolvados no corre el agua. Entonces, con cualquier cantidad de lluvia, por mínima que sea, iban a venir nuevamente las inundaciones. Entonces, había que vacunar en forma masiva para evitar las epidemias. Y fíjense que no tuvimos epidemias a nivel nacional. Ya. O sea, la primera dama se encargó de esas vacunaciones masivas. Y de ahí fue que la idea de construir un hospital para los niños también, para dar efectivamente la atención. De ahí surge el Hospital María. Esa fue el hecho de su aproximación con los niños y ver su calamidad, es que se construye el Hospital de Especialidades Pediátricas. Entonces, el esfuerzo se divide en tres partes. La emergencia, que es el socorro, llevar auxilio, dar comida, o sea, y procurar comida si habíamos perdido toda la cosecha, dar medicamento. Después, la rehabilitación. La rehabilitación era hacer el vado, hacer los tendidos, el puente Bailey, y después la recuperación, que es hacer ya la infraestructura permanente que le queda al país, que reponga y que restaure el daño sufrido. Sí. Permítame, presidente, vamos a hacer una pausa para continuar dialogando esta mañana a 20 años del huracán Mitch con el expresidente de la República, Carlos Roberto Flores. Más adelante también hablaremos de lo que está sucediendo en el país con el expresidente Carlos Flores esta mañana aquí en Canal 11. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos en la entrevista con el expresidente Carlos Roberto Flores hablando a los 20 años del huracán Mitch. Si ponen en un recuadro ahí algunas tomas de la limpieza que se hacía de Tegucigalpa y la destrucción que también ocurrió en la capital de la República. ¿Qué se hizo entonces en el plan maestro de reconstrucción en el país, presidente, y de la transformación nacional? Mire, Raúl, lo primero es lo siguiente. Calamidades ocurren en todas partes del mundo, a cada rato. Entonces, mantener la atención del mundo entero en función de una desgracia que ha sucedido, por muy extraordinaria que haya sido, por muy dolorosa, por muy angustiosa que sea, es difícil mantener esa atención, porque tsunamis, hay terremotos, están las guerras, los conflictos a nivel mundial. Entonces, lo primero que tenía que hacer Honduras era demostrar que era un país unido. Cuando nosotros fuimos a Estocolmo, no fue el gobierno, fue Honduras, con la sociedad civil, con sus partidos políticos, con los distintos sectores representativos a presentar el plan de Antes de eso, ¿cómo se portaron los empresarios de aquel entonces, los partidos políticos, la oposición? ¿Se unió Honduras, presidente? Todos en torno al objetivo común de sacar adelante Honduras. O sea, y quiero decirle que para Honduras eso fue fundamental porque esa es la mayor fuerza que tenemos. O sea, Honduras es bello, está bendecido por Dios, tenemos cualquier cantidad de recursos naturales, pero la actitud es fundamental. O sea, el subdesarrollo es mental, el subdesarrollo no es de carácter material.
sino que es mental. Ese es el atraso que efectivamente tenemos. Entonces, en el momento en que nosotros, bajo liderazgo nacional, podemos agolparnos a trabajar en los propósitos de Honduras, que son los propósitos más altos, la comunidad internacional entonces no solamente confía en nosotros, sino que nos respeta. O sea, un país, fíjese que nosotros andábamos solicitando ayuda, porque era imposible que con los esfuerzos internos. Y obviamente que cuando uno va a solicitar ayuda, pues con la pena y con la vergüenza que tiene uno, quiere extender la mano, pero uno tiene que hacerlo con cierto grado de dignidad, tiene que ganarse el respeto de la comunidad internacional. ¿Cómo hizo usted para ganárselo? Demostrándoles que estábamos unidos como pueblo, demostrándoles que teníamos una voluntad todos dispuesta a volcarla en torno al propósito nacional de levantar el país y sacarlo de aquel hoyo en el que estábamos, demostrando que no teníamos esas actitudes fragmentarias que son tan comunes ahora, donde se pierde el país por el interés pequeño y por el interés mezquino. Entonces, cuando fuimos a Estocolmo, fuimos con un plan. Llevábamos un plan de reconstrucción nacional, pero también llevábamos un país unido. Y eso no solamente le ganó el respeto y la admiración de la comunidad internacional, sino el deseo de aportar para ese plan. ¿Cómo hizo usted para, semejante desgracia que me tocó transmitirla por la radio, para sobreponerse a eso? Porque como dice usted, y usted era el presidente, la cabeza del país, ¿cómo hizo para impulsar a su equipo de gobierno y también a todos los hondureños para no caerse como presidente y como humano, no caerse ante semejante desgracia? Uno funciona en función del ejemplo. Si uno no está dispuesto a hacer las cosas, nadie más la va a hacer por uno mismo. Por eso le digo yo que nosotros nos tomamos a la tarea de ir a visitar, la primera dama tomaba una parte y nosotros nos distribuimos el país para ir a visitar por una cosa, porque lo que no podíamos permitir era que la gente perdiese la fe y la esperanza. O sea, lo que mueve un pueblo es la fuerza de su unidad y mantener la esperanza que las cosas van a salir mejor, que se van a hacer, que van a haber logros de aquella calamidad. Entonces, cuando uno va, entonces eso le sirve a la gente. Y cuando uno comparte el sufrimiento que efectivamente están teniendo, la angustia, cuando uno es parte de aquello. Yo llegaba a las aldeas, a las comunidades y me daban una lista, les decía, mire, yo no puedo hacerles la lista, no puedo hacer cosas milagrosas. Díganme cuáles son sus prioridades. Dos. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en este momento? Entonces, me daban las dos cosas. Yo le garantizaba que eso se iba a hacer y se hacía. Entonces, en función de que ellos veían resultados, iban teniendo fe, no iban perdiendo la fe. Mantener a un país acostumbrado al reclamo, ¿tá? Acostumbrado al reniego algunas veces, a creer que el gobierno le va a hacer todo, en forma estable y con esperanza, solamente se puede hacer en función de esa comunicación que se establece. El ver de que las cosas se están invirtiendo en forma eficiente y que se están haciendo en forma transparente. Que ellos vean de que hoy se les hace el vado, mañana se les hace el puente Vil y que después se están construyendo el otro puente permanente. ¿Cómo hizo para mantener esa transparencia y que sus funcionarios supieran que tenían que ser transparentes? Dando el ejemplo. Y lo primero fue, por ejemplo, las ayudas de emergencia. Esas fueron las iglesias quienes distribuyeron y la sociedad civil. Nosotros no permitimos que fuesen los entes gubernamentales los que efectivamente tocaran aquellas ayudas. ¿Por qué? Porque lo iban a querer hacer sectariamente. Entonces no podíamos permitir que en un momento como esos de calamidad se creyese de que la ayuda estaba siendo repartida políticamente. Entonces fueron otros los que ayudaron. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que las comunidades y las organizaciones se sienten parte del esfuerzo, contribuyen. O sea,
no hay manera de hacer creer a alguien que es importante si no está dentro contribuyendo en el esfuerzo. Entonces ahí no hubo marginación, sino que hubo una manera que se sentían importantes y que participaban también. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Cómo manteníamos nosotros el interés de la comunidad internacional? Porque una cosa es que le prometan la ayuda, la otra cosa es que la desembolsen, claro, y la otra cosa es invertirla, sobre todo cuando son recursos masivos así de esa manera. ¿Cómo? Durante 3 años mantener el interés de la comunidad internacional. Nosotros creamos el G16 en aquel momento, porque generalmente los embajadores aquí, aparte de unas 2 o 3 embajadas, vienen a tomar vino y a reunirnos. Bueno, yo no he dicho eso, usted lo dijo. Pero lo que sucede era que de alguna manera había que involucrarlos en el esfuerzo. Entonces, ¿qué pasaba? Que el gabinete de reconstrucción se reunía semanalmente con el G16. Entonces ahí sacábamos una minuta de los proyectos que se estaban haciendo y de las aportaciones que cada uno de los países estaban dando. Entonces, los embajadores, al estar involucrados en la reconstrucción, claro, y toda la comunidad internacional, había como una especie de competencia. Y se decía, bueno, pues estos recursos todavía no han llegado, pero sí ya llegaron los del otro país. Entonces, el primer interesado en que llegaran los recursos de su país para que vieran de que había la solidaridad dispuesta, eran los embajadores. Entonces, convertimos aquella fuerza, y además los nuestros en el exterior, convertimos las relaciones exteriores en parte del proceso, porque el hecho consiste en que todos se sientan parte del proyecto. Cuando la gente no se siente parte del proyecto, sino que se siente excluida, no aporta lo mismo. Yo me acuerdo que nosotros teníamos aquel eslogan de decir de que empujemos todos y en la misma dirección. Pues eso era empujar todos en la misma dirección. Pero en algún momento usted se sintió derrotado, agobiado, que no podía más, que eran tantos los problemas, tantos muertos. Estamos hablando de 6.500 muertos, desaparecidos, casas. Hay, Raúl, siempre una sensación de impotencia, porque un fenómeno tan brutal como es este, tan demoledor, uno siente la impotencia humana frente a los designios divinos. Pero nuevamente, la fe, uno tiene que llenarse de fe. La primera dama, doña Mary, ¿qué le decían en esos momentos? No, ella se multiplicó, y como ella tiene ese carisma y tiene esa naturalidad de poder hacer las cosas sin disimularlas, ¿no? Ella no disimula humildad, sino que la tiene y hace las cosas porque le nace. Entonces, esa sinceridad lo apreciaba la gente. Es más, uno tiene que aprender de eso también. O sea, un huracán de eso sensibiliza a cualquiera. Y a nosotros efectivamente, si teníamos arrogancia, si teníamos prejuicios, ese golpe lo sensibiliza a uno. ¿Por qué? Porque uno se siente, lo cambió, le vuelvo a decir, claro que sí, enormemente. Uno siente la impotencia, pero frente a la impotencia siente el peso de la responsabilidad. Y cuando uno siente el peso de la responsabilidad de algo que se le pueda descomponer, de algo que va a marcar su legado por un éxito o un fracaso, uno no quiere fracasar. Entonces el liderazgo que uno tiene que dar tiene que ser un liderazgo aglutinador. Vuelvo a decirle, si Honduras, el problema no tiene que ver con escasez de recursos materiales, tiene que ver con la conducta y las actitudes. Y si hay lección que nosotros debemos de aprender de ahí, es de que la unidad de la familia hondureña fue lo que logró reconstruir el país. Nosotros fuimos ejemplo. Yo andaba de lugar en lugar,
la comunidad internacional diciéndoles: esta es una historia de éxito y ustedes tienen que participar para que esto sea una historia de éxito. ¿Cuántos fracasos hay de países donde se ha invertido tantas veces, donde han aportado dinero y que todo se ha desperdiciado? Hagamos de esto una historia de éxito. Aquí vino las cadenas noticiosas de todo el mundo. Yo recuerdo uno que vino de los Estados Unidos, que fue a uno de los lugares que más había padecido, y toda la comunidad estaba bajo el lodo. Y cuando vieron aquello que todas las casas están abajo, y de repente comenzaron a escarbar, y vino uno de los hondureños, de los compatriotas, y rescató una puerta. Y dijo: bueno, con esta puerta voy a comenzar a construir mi casa. Ese mensaje fue poderosísimo. Eso se regó a nivel internacional. El hecho de alguien que lo había perdido todo, que a pesar de haberlo perdido todo, rescataba una puerta y tenía la esperanza que con eso iba a volver a iniciar. Presidente, cuando usted asumió el poder, presentó un plan de gobierno denominado La Nueva Agenda para el país. Nadie se imaginaba que esta desgracia nos iba a llegar en esa última semana del mes de octubre de 1998, ni deseamos que nunca más vuelva a pasar una desgracia natural al país como esa. ¿En qué afectó su plan de gobierno y lo que usted había pensado cuando ganó la presidencia, gana las elecciones, arma su plan de la nueva agenda y de repente aparece el huracán Mitch? La trastoca, pero no la deshace. Porque uno se recompone y procede en función de lo que hay y de lo que se puede hacer alrededor de lo que estaba. Ejemplo, nosotros habíamos aprobado el Estatuto del Docente y nosotros pagamos durante los 4 años los incrementos salariales a los maestros más altos que jamás se había dado. Y lo hicimos con la desgracia encima. A pesar del Mitch, ¿cuáles fueron los mayores logros de su gobierno? Le estoy dando uno. O sea, las escuelas saludables, que era la merienda escolar. Pues la merienda escolar había sido iniciada por la fundación de la primera dama. La llevamos a nivel internacional como plan piloto y entonces hubo recursos para la merienda escolar y entonces la hicimos a nivel nacional. De eso vinieron las escuelas saludables. Después les cambiaron los nombres, solo para no reconocer lo que nosotros habíamos dejado, pero no importa. Lo importante es que se hagan las cosas. ¿Qué eran las escuelas saludables? Generar ambientes más propicios y más saludables para los alumnos en las escuelas, darles material. Tuvimos el apoyo a la madre soltera, tuvimos bonos para que pudieran enviar a sus niños a las escuelas y para evitar la repitencia y para evitar la deserción escolar. O sea, en educación hicimos las escuelas comunitarias, las escuelas Proeco. Ese programa de escuelas Proeco son escuelas autogestionadas. Entonces se volcaron las comunidades para que les hiciéramos escuelas. Cuando nosotros habíamos entregado 3.200 escuelas construidas en todas las comunidades, más de todo el sector formal. Vayamos a otra cosa, para que usted efectivamente, las reformas institucionales. Si nosotros continuamos con las reformas institucionales del país para fortalecer la democracia, continuamos con la reforma constitucional para que el poder militar pasara bajo la égida del poder civil. Ahí desapareció el jefe de las Fuerzas Armadas, que era un despropósito en función. ¿Se le quisieron revolver los militares en determinado momento a usted? Cuando aplicamos ya en forma la reforma constitucional. ¿Por qué ríe? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Sí, claro, sí. O sea, pues la reforma constitucional. ¿Es cierto que le querían dar golpe de Estado a los militares? Bueno, ¿quiere que le cuente? Sí. Vaya. O sea, estábamos hablando del Mitch, pero como estamos hablando de reformas, mire. Nosotros habíamos iniciado la separación de la policía del estamento militar, porque eso más bien desprestigiaba el Instituto Armado. Entonces teníamos que profesionalizar la policía
y hacer que el Instituto Armado pues generara más confianza en la población. Y la policía no dejaba de tener sus bemoles. Entonces, por ahí comenzó. Siendo presidente del Congreso Nacional, nosotros logramos la separación de la policía y del Instituto Armado. Pero había que continuar con la reforma. Entonces la reforma era, fíjese que el jefe de las Fuerzas Armadas era nombrado por el Congreso Nacional y el presidente no tenía que dar a través del jefe de las Fuerzas Armadas las órdenes. Y si había una contradicción, el Congreso era el que resolvía la contradicción entre el presidente y el jefe de las Fuerzas Armadas. Tenía que desaparecer. Entonces nosotros hicimos la reforma institucional para que desapareciera la jefatura militar, y quiero decirle, también con apoyo del sector militar que quería la profesionalización. Porque la democracia significa llegar a acuerdos, ¿ya? Obtener consensos. Las intransigencias son cosas pequeñas del sectarismo político. Son los acuerdos lo que hacen que el país progrese. Y no hay que tenerle miedo al consenso y al acuerdo y al diálogo y a la plática y a construir en torno a los acuerdos. Entonces, así logramos que desapareciera la jefatura de las Fuerzas Armadas. Entonces después vino el momento en que había que poner en práctica aquella reforma constitucional. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que los militares estaban acostumbrados a hacer las cosas a su manera. Y entonces, cuando tocó hacer los cambios, el que creía que podía ser el próximo jefe del Estado Mayor Conjunto, porque entonces ahí ya el Estado Mayor Conjunto sustituía, comenzó a mover sus peones, sin consultar a la Presidencia de la República ni a la parte civil. Cuando nos dimos cuenta de aquello, les dijimos, ¿y esto? No, es que eso es lo que hemos acostumbrado. No, pero es que estamos en otra época. Entonces nosotros dejamos que hicieran algunos cambios, pero casi los reversamos todos. Dejamos todavía a la gente un poco de confianza que efectivamente teníamos. Entonces, ¿qué sucedió? Que seguían teniendo problemas, como ya el hecho que se había impedido que se hicieran los cambios, entonces ya había una especie de resquemor entre el Ministerio de Defensa y el Ministro de Defensa y la estructura militar. Entonces llegó un momento en que nosotros dijimos, esto tiene que terminar. Llamamos al jefe del Estado Mayor Conjunto y a toda la gente, a la Casa Presidencial. Al principio no querían venir, decían que iban a mandar una comisión a referendo. Una comisión a referendo, que vengan ya, los que estén. Porque uno de ellos, que es el líder de ellos allá... No, yo recuerdo eso, que hablaba que uno estaba encuartelado. No encuartelado, pero querían hacer las cosas como eran antes. Entonces llegaron, les digo que llegan en este momento. Entonces en ese momento les dijimos, miren, vamos a hacer el cambio al nuevo Estado Mayor Conjunto. Me dijo que no, que nosotros nos habíamos comunicado entonces con los segundos al mando, por si las dudas, preguntándoles de que cómo iba a ser la lealtad de ellos. Y mire, con enorme satisfacción, todos respondían a la Constitución de la República y al presidente de la República, comandante. Todos. Entonces, cualquier cosa que sucediera ahí en oficina, ya nosotros estábamos preparados. Pero como había cierta resistencia, mandamos a traer el helicóptero para que estuviera ahí por cualquier cosa. Porque cualquier cosa que sucediese, íbamos a agarrarnos, íbamos a ir a meter a uno de los lugares seguros donde había... ¿Ya tenía un búnker listo? Bueno, iba por radio y íbamos a hacer los cambios, ¿no? Ya habíamos hablado con la mayor parte de los subjefes en caso. Entonces, cuando pedí la renuncia al Estado Mayor Conjunto, el que estaba arriba no quiso. Pero fíjese que todos los demás, comenzando por el jefe de la Fuerza Aérea, dijo, mire, presidente, aquí está. Nosotros inmediatamente renunciamos. Entonces, ahí reestructuramos el Estado Mayor Conjunto. Ahí fue donde colocamos por primera vez el presidente de la República nombra a su Estado Mayor Conjunto y a la cúpula militar. El jefe de la Fuerza Aérea, hombre digno, pasó a ser el jefe de la Guardia de Honor Presidencial.
Y todos ellos, los que se habían mantenido muy respetuosos y leales al estamento del poder civil, continuaron en otros cargos, pero continuaron. Presidente, el estatuto del docente, las escuelas saludables, el apoyo a la madre soltera, las escuelas comunitarias, la subordinación de los militares al poder civil, ¿qué logros más, a pesar del huracán Mitch, tuvo? La electrificación rural. La electrificación rural, nosotros íbamos a aldeas que nunca habían visto la luz eléctrica, que se levantaban a las 4 de la mañana y se acostaban a las 6 de la tarde, porque no había luz eléctrica. Nosotros electrificamos en las zonas rurales lo que no se había hecho durante toda la historia de Honduras. En el campo, la cuestión de la reforma agraria fue la titulación de tierras masiva que hubo, con énfasis en la mujer. Porque ¿qué sucede con las mujeres campesinas? Que las dejan con hijos, los maridos, se van, las dejan solas y la tierra pertenece, lo poco que tienen, pertenece al hombre. Entonces había que titular tierras a nombre de ellas, para que ese fuese el patrimonio. Porque en muchas familias la cabeza del hogar es la mujer. Ella es la que mantiene la familia. Entonces se hizo reforma agraria también, a través de un masivo proyecto de titulación. La reforma judicial, el Código Procesal Penal, los juicios orales y todo eso lo hicimos en función de las reformas en el Poder Judicial. Logros. Nuestro gabinete fue el gabinete donde más mujeres hubo en puestos de decisión. ¿Por qué? Porque a la mujer la tienen como para que muchas veces haga los mandados, pero sin mayor criterio por la capacidad que tiene la mujer para desempeñar cargos altos. La mayor parte de mis ministras, casi la mitad, en el gabinete y en otros lugares importantes y en otras instituciones eran mujeres. Entonces fíjese que por eso fue que las cosas caminaban bien. ¿La clase obrera, los trabajadores? Pues los trabajadores, nosotros reformamos la ley del salario mínimo. Antes el salario mínimo se fijaba cuando decían que era tiempo de fijar. Nosotros reformamos la ley para que fuese fijado anualmente, para que cada año hubiera revisión del salario mínimo. Y dimos el 14º mes de salario, que es la conquista social más grande que han tenido los trabajadores. Entonces, cada lugar, por ejemplo, a los niños, Código de la Niñez y de la Adolescencia, donde están los derechos de la niñez. A los derechos humanos, elevamos la figura del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a que fuese figura constitucional. Antes era una oficina dependiente de la Casa de Gobierno. O sea, con esto quiero expresarle que la nueva agenda fue reestructurada, pero que hubo una gran cantidad de cambios, tanto para fortalecer el proceso democrático, para fortalecer la justicia, para fortalecer las instituciones que se dieron también en ese periodo gubernamental. Presidente, para las nuevas generaciones, a 20 años del huracán Mitch, y también cada vez que llueve tenemos problemas en Honduras. Obviamente ahora, a diferencia de 1998, Copeco está más modernizado, tenemos alertas tempranas. ¿Qué ha cambiado? Bueno, ese es un logro de eso. O sea, nosotros no había Copeco prácticamente, y no habían alertas tempranas. Sí, cuando el MIS no había alertas tempranas. Toda esa experiencia, lo que ahora tienen, es producto de lo que se hizo en función de esa experiencia, de todo efectivamente los aportes que se hicieron para fortalecer las instituciones.
A las nuevas generaciones, ¿qué les dice sobre esta experiencia? A las autoridades actuales, hemos vivido recientemente lluvias fuertes que han dañado el país. Mire, Raúl, yo creo que hay dos cosas que debemos tomar como lección de esto. Uno es que una crisis genera una oportunidad si nos damos a respetar y si la actitud es la actitud correcta. O sea, lo que le hablaba anteriormente, la fuerza mayor que tuvimos fue el demostrarnos a nosotros mismos y demostrarle al mundo entero nuestra capacidad de hacer las cosas como hermanos, como hondureños, como si el país nos perteneciese a todos y no solamente a grupos en forma bifurcada o segmentada. Entonces esa actitud de enfrentamiento, de odiosidad, de animosidad, de unos en contra de otros, eso tiene que desaparecer. Si nosotros no retornamos a lo que son las raíces de nuestra identidad, inclusive a lo que son parte del orgullo propio, ¿qué autoestima puede haber, Raúl, en el talento hondureño que lo hay y que lo hemos y que se demostró ahí en esa crisis, de la capacidad del hondureño para hacer las cosas bien, de su instinto que le permite hacer las cosas, de reconstruir un país destrozado? Si nosotros creemos que milagrosamente de afuera nos van a venir a arreglar, eso que andan pidiendo afuera constantemente, que vengan aquí a intervenir o que vengan aquí a resolvernos los problemas que son soberanos, son problemas nuestros, de los hondureños. Nosotros les demostramos en aquella oportunidad que los hondureños teníamos capacidad de resolver nuestros problemas, que quizás se ocupaba un poco de solidaridad y de asistencia. Claro. Pero quienes hicimos la reconstrucción y quienes salimos del hoyo fuimos los hondureños. Entonces, Raúl, es una cosa de actitudes, es una cosa de conductas. De nada sirve tener toda la riqueza, el cúmulo de la riqueza más grande que hay, el acervo material de recursos y de pertenencias y de patrimonio. De nada sirve si la actitud es de confrontarse, de no querer arreglar las cosas, de malquererse unos con otros, que la intransigencia es lo bueno y que el acuerdo es incorrecto. Son los valores los que están distorsionados. Entonces nosotros tenemos que retomar el camino a lo básico, y lo básico tiene que ver en las actitudes. Son cosas que no se ven, son inmateriales, así como el aire que uno respira, que uno no lo ve, uno no lo palpa, pero que es vital para poder existir. ¿Ah? Así como la alegría a usted le causa algo alegría, usted no toca la alegría, es un sentimiento que tiene por dentro, pero eso es lo fundamental. Entonces, esas cosas intangibles son las que necesitamos recomponer, porque es la esencia de lo que nos da la sustancia para poder crecer, para poder salir adelante. Saber, por ejemplo, que la democracia es participar, tratar de dar respuesta, pero una vez que ha terminado la contienda, pues cada quien tiene que aportar hasta la próxima contienda. O sea, hay que hacer oposición, es correcto hacer oposición, pero hay que hacerla con miras en el país primero, sabiendo de que en cada transición, que en cada periodo, el país tiene que ir mejorando. Nadie quiere que el país fracase, o nadie debiese querer que el país fracase. Yo creo que todos debemos de anhelar que el país progrese. Y si estamos dentro de algún grupo, de un partido político,
tener la esperanza que nosotros podemos llegar para hacer las cosas mejor. Esa es la democracia. Bien, vamos a ir a una pausa. Hemos hablado en la primera parte del programa de los 20 años del huracán Mitch con el presidente Carlos Roberto Flores. Una breve pausa. Al volver hablamos con el presidente. ¿Cómo está Honduras? ¿Cómo ve este problema de los hondureños migrantes hacia los Estados Unidos? Los temas de la vida política del país en un momento con el presidente Carlos Flores. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos dialogando con el expresidente de la República, el ingeniero Carlos Roberto Flores. Presidente, ¿cómo ve la situación actual de Honduras? El viernes pasado, como nunca en la historia de Centroamérica, las cadenas del mundo vieron cómo hondureños migrantes ingresaron a Guatemala y luego a México. Primero esto de la caravana, Trump metiéndole miedo a Honduras y a México y a Guatemala y a El Salvador y a nosotros que no van a venir más ayudas. Alguien como usted con tanta experiencia, ¿cómo está el país, presidente? Mire, Raúl. ¿Por qué ríe? Porque ya sé para dónde me quiere llevar. Mire, primero decirle que este problema de los migrantes hay que verlo como un problema de naturaleza humana también. O sea, se ha ido en los debates, fíjese que muy poco hasta ahora, que esto es un escándalo, es que uno ve a mucha de la gente ahí hablando de esta cosa y todos quieren de alguna manera terciar en el problema. Pero antes que esto ocurriese, que hay una migración constante hacia los Estados Unidos, pues no se sentía mucho aquella agitación en las entrevistas o que esto fuera debate de nadie. Irónicamente, los hondureños en el exterior son los que sostienen la estabilidad económica del país, irónicamente. Y el problema humano es este, que mientras el país tenga estas desgracias naturales, que fue mucho, mira, la inestabilidad política que fue durante la guerra de los 80s, que por eso causó las grandes migraciones. Más recientemente el problema de la inseguridad y la violencia, o sea, se trata de personas que huyen de la inseguridad o que de las precarias condiciones de vida. Y como dice, la necesidad obliga. La necesidad obliga. La reunificación familiar. Alguien me decía, ¿por qué será que ahora van mujeres y niños con madres solteras o madres con los niños no acompañados? Porque los hombres se fueron primero y dejaron a la mujer atrás. Ahora esta es parte de un éxodo que ahorita son las caravanas, pero que ha sido un flujo de migraciones de personas patriotas, que buscan un horizonte, buscan una esperanza, algo que le dé una vida mejor. Entonces, es un problema fundamentalmente humano. Es un problema nuestro también como país. O sea, muchos de los que se fueron es pues porque no encontraron trabajo. Pues para nosotros la generación de empleo debe ser prioritaria. Eso, empleo. Difícil porque los señores del Fondo Monetario Internacional vienen con recetas que asfixian algunas veces la economía. Entonces, es muy difícil generar trabajo si no están los incentivos para que efectivamente pueda crecer
para que las industrias y para las empresas puedan multiplicarse. Entonces es cosa de un replanteamiento de lo que queremos como país. O sea, yo estoy de acuerdo con un modelo que genere riqueza, no donde se reparta la pobreza. Y lo hemos expresado varias veces. Un modelo que genere riqueza. Ahora, el problema humano, ¿qué es lo que les digo? Sí, esto tiene que verse como un problema fundamentalmente humano, porque de eso se trata. Fíjese lo que ha hecho la migración. La migración ha sido una especie de avenida para que el país resuelva su problema de desempleo. ¿Cuántos serían los desempleados aquí en Honduras si el millón de hondureños no se hubiera ido a otras partes a conseguir trabajo? Entonces, hay un problema de carácter estructural, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Cuando se generó la Cuenca del Caribe, que fue cuando vinieron de allá y decían por qué hay guerras, por qué hay inestabilidad, por qué tanta migración, desde la época de los 80s, dijimos porque el país ocupa de las condiciones para poder darle una oportunidad a los suyos. Entonces, por eso se generó la Cuenca del Caribe. Decían, pues hagámoslo a través del comercio, que se puedan crear trabajos a través del comercio, a través de la posibilidad de mandar al gran mercado norteamericano las cosas que se produzcan nacionalmente. Pero fíjese que inclusive con eso, aquí mucha gente no tiene aprecio por lo que se hace nacionalmente. Los que pueden mandan a traer las cosas de afuera. ¿Ya? Hay grandes consorcios que hacen y que todo lo mandan a traer de afuera porque reciben las cuestiones dispensadas. No, hombre, hay que tener un poco de orgullo en lo que se hace aquí nacionalmente también. Volvemos nuevamente a la cosa de los valores, a la autoestima que debemos de tener por lo nuestro, por la capacidad del hondureño de poder desarrollar su talento en toda su dimensión, por no sentirnos menos a nadie, porque no somos menos a nadie. Los hondureños que van a otras partes y a otras latitudes, la mayor parte tienen éxito. ¿Por qué? Porque son inteligentes, porque tienen capacidad. Aquí es el molote de unos contra otros y entonces no hay manera de progresar. Porque la cosa es ponerle a uno, le pone trampa, el otro no quiere al otro, la cuestión es decirse barbaridades por las redes sociales, así no vamos a salir adelante de ninguna manera. Entonces vayamos a ese problema del desempleo. Si no hubiera sido por eso, Honduras no hubiera resuelto su problema de desempleo. Ahora, ¿qué pasa? Están blindando las fronteras, ahora ya la migración no es bienvenida, allá la migración no es bienvenida. Ya sabemos que eso está sucediendo. Los instrumentos que antes protegían a los compatriotas indocumentados allá han quedado suspendidos. Esperamos que la reforma migratoria en los Estados Unidos sea justa y que sea humanitaria. Pero Trump está diciendo que no, está diciendo que los demócratas son unos débiles con esas leyes que han dejado. Trump está diciendo que todos para afuera, que los hondureños que van para allá y los otros centroamericanos son unos delincuentes, unos asesinos, unos mareros. Mire, su experiencia, ¿qué le dice? El presidente Hernández en este momento está en una situación difícil. Mire, Raúl. ¿Qué va a pasar con los hondureños? Yo no voy a contestar nada de eso, de que Trump aquí, de que esto y todo lo demás. Que volvamos a lo que le estaba diciendo al inicio. Y lo que le estaba diciendo al inicio es de que los que tenemos que resolver los problemas somos nosotros los hondureños. Nadie puede esperar que de afuera nos vengan milagrosamente a resolver nuestros problemas. Tenemos nosotros que poner nuestra capacidad y nuestra voluntad y nuestra disposición de hacer las cosas en forma de hondureños todos unidos para poder solucionar los problemas. ¿Usted cree que el país no tiene? Si salimos de aquella catástrofe que fue el MIG y pudimos superarnos,
Y en 3 años logramos reconstruir lo que decían de que habíamos perdido en 50 años y que iba a tomar 25 años en poderlo rehacer. Si eso lo hicimos, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? ¿Sabe qué? Yo quisiera que Entonces, eso pasara. permítame, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? No. Le digo por qué. Ajá, ¿por qué? Mire, hoy es 23 martes de octubre del 2018. Tenemos casi un año que la clase política hondureña está peleando. Montaron un diálogo que no ha servido para nada. Usted mismo en sus editoriales ha dicho que solo falta que pongan un presidente extranjero en este país, porque para todo llaman a un extranjero. Entonces, ¿cómo está Honduras en materia política y qué tanto ha afectado esa crisis que nos sigue enfrentándonos unos contra otros? Usted mismo lo acaba de decir. Aquí hay unos odios terribles. Pues eso es lo que hay que componer. ¿Cómo se compone eso? Y no lo compusimos cuando él me dijo, ¿usted cree que es que esta voluntad que tenemos de construir o de llevarnos o de juntarnos o de armonizarnos o de acordar es una cuestión que la tenemos desde hace tiempos? No, es que cuando tenemos el peligro enfrente y tenemos una crisis, entonces sale lo mejor del hondureño. Entonces nosotros debemos de hacernos el propósito que lo mejor del hondureño salga todos los días y no solamente en momentos de crisis. ¿Ya? ¿Cómo se han parado los pueblos de su postración en todo el mundo? Ha sido con trabajo, ha sido con sacrificio, ha sido con liderazgos correctos que orienten a la gente por mejores derroteros. Entonces, no, yo no vengo aquí ni voy a hacerlo, a criticar cuestiones de hoy, ni a decir de que estos tienen o no tienen la razón, o si esto, yo lo que vengo es otra cosa. A decirles que tenemos un ejemplo, que hemos tenido ocasiones de tremenda crisis y que hemos salido de esa crisis en función del apego a los valores correctos que deberíamos de tener todos los días. ¿Ya? ¿Por qué acepté venir aquí hoy? Porque se tratan 20 años de una catástrofe y porque es necesario que en función de esto, que esto no sirva solamente para traernos a la memoria toda esa destrucción. Porque ¿qué ganamos con saber que el país fue destruido? No. La lección es de saber que fue destruido y que lo pudimos reconstruir. De saber que estuvimos abajo y que nos volvimos a levantar. De saber que quedamos en impotencia y que la esperanza logró levantarnos, logró elevarnos, logró salir de aquella desesperación, de aquella aflicción que nos golpeaba. Entonces, si eso sucedió, ¿cuál es la imposibilidad de hacerlo ahora? Entonces, de migrantes solo hablamos en este momento porque es escandaloso, porque es noticioso, porque cada quien tiene que ir a buscar algún tipo de provecho de esta cuestión. Por favor, no. Deberíamos de estarnos preocupando por esto todos los días, haciendo lo que tenemos que hacer como hondureños. Creando fuentes de trabajo, creando oportunidades, resolviendo todos estos problemas de miseria que tenemos capacidad de hacerlo. Claro que sí tenemos capacidad de hacerlo. Si Honduras es un país lleno, dotado, con un acervo de recursos inagotables, bellísimos, las mejores playas, tenemos montañas, tenemos topografía, tenemos clima, microclimas, tenemos fauna, tenemos, ¿qué no tenemos? No le digo de que dan una semana de holgazanería para que vayamos a conocer lo que efectivamente tenemos. Pero lo que pasa es, ¿verdad?, de que si tenemos todo eso, y lo tenemos, y es una bendición de Dios, ¿qué es lo que no tenemos? La actitud, la conducta, el deseo, la voluntad de aprovechar lo que tenemos como bendición que nos dio el Creador. De eso se trata. Entonces, Raúl,
vuelvo nuevamente a decirle que el valor que hace falta, nosotros tenemos que recomponernos, porque estas cuestiones están patas arriba en función de las actitudes. Fíjense que aquí lo claro es oscuro y lo oscuro es lo claro. O sea, acordar, o sea... Ya vamos a ir a parte. No, si yo no quiero hablar de eso, estoy hablando pero es que como a usted le dicen el lado oscuro del Partido Liberal. Yo no voy a hablar de eso. Mire, yo quiero decirle una cosa, y no es a eso que vengo. Pasé por la presidencia de la República, el pueblo hondureño me dio el más alto honor que le pueden dar a un ciudadano. Yo me siento profundamente agradecido por ese honor que me dispensaron y esa confianza que me dieron para poder gobernar. Hice lo que pude en el momento que me tocó hacer, con una de las pruebas más difíciles que le da a uno la providencia. Salimos del hoyo en que nos encontramos y salí profundamente agradecido por ese alto honor. La presidencia tiene su majestad, que esa es parte de los valores que hemos ido perdiendo. Ya, esas son cosas que no caen así, caen así todos los días. Entonces, cuando uno llega a un puesto de esa responsabilidad, uno tiene el deber de mantener la majestad siempre. Entonces, por eso es que yo me retiré de la vida pública. Antes hablaba todos los días, daba entrevistas, no muchas. Y no dejaba que uno preguntara tampoco. Como ahorita, porque es que le preguntan cosas que no. Entonces, el asunto es que una vez que dejé esto, pues me fui a cuestiones privadas. Sí, ahí estoy haciéndole bien al país, porque tratamos de hacerle bien al país constantemente, pero uno cuide esa majestad que le delegó el pueblo hondureño. Entonces yo no puedo venir aquí a hablar de cosas pequeñas, o de confrontaciones, o de cosas minúsculas. No voy a hacer eso. O sea, no voy a salir del anonimato que he tenido durante tanto tiempo para venir a hablar de las cuestiones de carácter sectario. Solo algo. Usted es un referente del país y del Partido Liberal. Independientemente de la amistad que yo tengo con el presidente Flores, eso nadie lo puede conocer. Quienes lo aman y quienes no lo quieren. No hay gente que no me quiera. No hay gente que no lo quiere. No. Presidente, cuando las autoridades del Central Ejecutivo sorprendentemente salieron a hacer cuestionamientos a usted, ¿cuál es el futuro del Partido Liberal? Se han perdido 3 elecciones continuas, nuestro partido, que lo llevó a usted a la presidencia, y hemos recibido 3 derrotas consecutivas. ¿Cuál es el futuro del Partido Liberal? Ya usted me dijo que aquí no viene a hacer señalamientos a nadie, pero ¿cuál es el futuro del Partido Liberal? Hay millones de liberales viéndolo y muchos que fueron a votar por la alianza, liberales que fueron a votar a otro partido. Muy bien, esas son cosas que perfectamente las podemos discutir en forma privada, con los amigos, con los correligionarios y cualquier consejo peregrino que les podamos dar con mucho gusto. Eso hacemos en la vida, pero no lo voy a discutir públicamente. Permítame, es que no me va a hacer, no vamos a entrar a esa cuestión. Es lo malo que usted es periodista. Sí, pero no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque eso no le hace ningún beneficio. Eso de venir a discurrir aquí en forma pública sobre pequeñeces, no voy a entrar a eso. O sea... ¿Se enoja usted cuando le dicen que es el lado oscuro? Usted y sus amigos cercanos y miles de liberales que son del lado oscuro. Mire, con todos los logros que le he dado yo, ¿qué oscuridad puede haber? Además, quiero decirle una cuestión. No le he mencionado todo lo que efectivamente se hizo en beneficio de Honduras. Pero si eso es el lado oscuro, entonces bendito sea Dios. Mire, Raúl, si a mí mi papá me decía negrito, y así le decía a mis nietos desde que estábamos chiquitos, póngame a ver, ¿qué dice usted? Es que digan que los dos somos del lado oscuro. Entonces,
¿Cuál es el futuro del Partido Liberal? No, mire, el futuro de todos los partidos, incluyendo el Partido Liberal, que es un partido con glorias, con historia, en busca de recuperar su identidad, los principios que lo hacen grande, que son los principios de la libertad, del respeto al discernimiento, de la rebeldía frente a las imposiciones y frente a la autocracia. Ese es el liberalismo. Entonces, esos valores están vigentes en este momento, ¿verdad? O sea, acabo de leer un libro de Enrique Krauss y otro de Vargas Llosa, donde habla cómo ha sido históricamente los principios liberales los que han dado las mejores salidas a la democracia a nivel mundial. Entonces el liberalismo está vigente. ¿Se han perdido los principios liberales? Está vigente como doctrina, está vigente como ideología, está vigente en función de los principios que representa el liberalismo. Pero mire, pero no se trata solamente de un partido, se trata de la democracia, ¿ya? O sea, la democracia y el valor que tienen los partidos políticos como canales de expresión de la gente es insustituible, porque si no vienen mesiánicos que al final deshacen la infraestructura institucional que hay, a través del cual se canalizan las angustias, las aflicciones, el quejar. O sea, para eso sirven los partidos políticos, y sirven precisamente para responder. O sea, la democracia es esa. La democracia no solamente debería ser una democracia electoral para ir a votar, sino que debe dar respuesta a las distintas necesidades que tiene el país. Mira esa foto. A unos amigos les conté que lo iba a entrevistar esta mañana. Me dijeron, decirle que se vuelva a lanzar si Juan Orlando se religió. Es el líder que ocupa el Partido Liberal. ¿Se volvería a lanzar? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mire esa foto. Ahí está buena. Ahí déjela. Ese es el pasado, del cual yo estoy orgulloso, porque salimos bien, gracias a Dios. En esa foto, esa que usted ve cuando estoy saliendo del Estadio Nacional, de presentar el juramento, prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Ese es el juramento más sacrosanto que uno puede prestar ante el altar de la patria. Me dice la producción que permítame. Entonces, cuando iba saliendo del estadio, yo no iba pensando en lo que iba a disfrutar durante los 4 años, sino cómo iba a salir de la presidencia de la República. Es cierto que... Entonces, uno tiene que trabajar los años que uno tiene del periodo constitucional, ¿para qué? Para salir bien. Para salir bien. Y eso fue lo que intentamos hacer. Que hubo defectos, que pudimos haber cometido errores, que no todo lo hicimos bien. Claro que sí, si somos humanos y nos equivocamos. Me dice la producción que le pregunte cuándo va a volver a un presidente liberal a tener el Partido Liberal en la casa de gobierno un presidente. Puede ser pronto, porque mire, la esperanza se da en función del cambio. ¿La esperanza da en función del cambio? Sí, no puede estar con lo mismo toda la vida. Llevamos 3 gobiernos seguidos del Partido Nacional. Tampoco me voy a referir a eso específicamente, estoy hablando en términos generales. Y en términos generales lo que le quiero decir es de que dentro de la democracia las negaciones son tan grandes que es un peso tremendo el que uno lleva sobre las espaldas. ¿Por qué? Porque es más la deuda social y la deuda económica que uno tiene, que las posibilidades de poder resolverlo todo. Entonces es más la negación que la capacidad de poder hacer, por mucha buena voluntad que se tenga. Pero bien, ¿cuál es la esperanza que queda? La
esperanza que queda es de que esto algo dejó y que va a haber un cambio en el futuro, que va a haber una regeneración de las cosas. Esa es la fe que efectivamente nosotros tenemos, y eso es hasta en la parte, hasta los cristianos creemos en eso. O sea, creemos de que si esta es una desgracia la que hay aquí en la vida, pues que allá van a haber cosas mejores. ¿Ya? La esperanza es lo que no hay que perder. Ahora, la esperanza se tiene en función que se puedan dar los cambios y que se den en forma pacífica, y que los cambios se den también en forma democrática. Democrática. No hay mayor abanderado de la democracia que el Partido Liberal. Si es que usted me quiere llevar otra vez ahí, porque cada vez le veo ahí. Me escribe la gente, ¿cuál es el mensaje que nos da a nosotros los liberales? Estamos contentos de verlo, de que nuevamente haya aparecido. Lo felicito, Raúl, porque está el presidente Flores con usted. ¿Cuál es el futuro de nosotros los liberales? ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Todo el futuro por delante. Todo el futuro por delante. ¿Y cuál es el mensaje ahora que reaparezco? Ya se los di. Se los fui dando en cada uno de los segmentos donde usted me fue preguntando que qué ocupa Honduras. ¿Ya? ¿Qué ocupa? A ver si usted sabe cuál fue el mensaje que di. Dígame, repítame, a ver si ustedes... No, presidente, pero es que aquí, acuérdese que yo soy el que entrevista. Sí, pero yo le estoy preguntando a usted ahora. Yo lo tengo claro. Unidad de propósitos. ¿Ya? ¿Y usted cree que se va a poder unir el Partido Liberal con esos enfrentamientos que hay entre unos y otros? Sí, claro que sí, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. ¿Tiene resentimiento con algún liberal? Absolutamente con ninguno. Yo a todos perdono. No olvido, pero perdono. No olvida, pero perdona. ¿Y de Mel Zelaya qué piensa? Es un líder, expresidente de la República, ¿verdad? Con quien compartimos muchas luchas juntos. Fue ministro suyo. Todo, diputado, y estuvimos en muchas cosas. Es un líder con un liderazgo natural. Algunas veces las estrategias no le pega. No, pero es que la estrategia es otra cosa, pero es una persona querida por mucha gente, es valioso. ¿Tienen todavía relación usted y Mel Zelaya? Sí, intermitentemente, ¿verdad? De respeto, siempre. Para alcanzar esa... No, pero mencióneme otros, porque si no me va a decir que me quede solamente con él, pues usted es el que hace las preguntas, pero yo las puedo inducir también. Yo le voy a preguntar, ¿qué piensa del gobierno de Juan Orlando Hernández? Pues es que le tocaron momentos... ¿Es bueno o es malo? Duros también. Entonces, él enfrenta una situación también difícil. ¿Cuál es el problema? Dígame usted, ¿cuál es el problema? De reconocer cosas que hace el otro partido. No debería ser. No debería ser. Aquí nos han querido decir de que si uno reconoce algo al otro es que uno ha traicionado. ¿Que hay traicionado qué? ¿Ha traicionado Honduras? No. ¿Cómo pude hacer yo lo que hice cuando fui presidente? ¿Cómo pude hacer yo lo que hice? Acuerdo con los distintos partidos. Y en el momento alguien tiene la responsabilidad. ¿Ya? Entonces, a quien tiene la responsabilidad, hay que coadyuvar para que el país salga adelante. Eso sí, hay que aspirar que uno puede en el futuro cambiar eso que está. Porque uno cree que uno tiene mayor capacidad de poderlo hacer. ¿Ya? Esa es la democracia. Pero eso no reconocerle al otro, sea quien sea, logros que pueda tener o cosas buenas, y solamente creer de que lo que está ahí no sirve. No, esa es la actitud que hay que cambiar, Raúl. Esa es la actitud que hay que cambiar. Yo pude hacer mucho porque mucha gente de los demás partidos reconocían el liderazgo que teníamos y lo respetaban. Y sabíamos que en conjunto era el momento y la coyuntura de poder hacer cosas.
que hay equivocaciones y que los presidentes cometen equivocaciones. Todos cometemos equivocaciones cuando tenemos esa alta responsabilidad. Ya le dije, unos más que otros, ya. Pero nosotros no podemos vernos como enemigos. No podemos vernos como enemigos. Una cosa es el adversario político en forma coyuntural y otra cosa es que Honduras nos pertenece a todos. ¿Debe instaurarse la Asamblea Nacional Constituyente del país? Ay, ya va usted. Ya. Hablemos del Michi. ¿De Salvador Narrala qué piensa? Sí, también yo creo de que es una persona valiosa. Es una persona valiosa que ha demostrado liderazgo en el país. O sea, obtuvo cualquier cantidad de votos. Es una persona que tiene mucho que darle a Honduras. Entonces, fíjese usted lo que me ha mencionado, que pasa si todos pusiésemos esfuerzo en lo que cada uno tiene en función de Honduras. Tendríamos un mejor país. Aquí tenemos buenos líderes. Presidente, quiero agradecerle su gentileza de haber comparecido esta mañana con nosotros ante el pueblo hondureño a través de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Le cedo las cámaras y los micrófonos para su mensaje al pueblo hondureño. Tenía muchísimo tiempo de no comparecer y no cambia usted. Recuerdo una vez en Roma que le apagó la cámara a Melgar y a David Romero le dijo: espérese, hombre, deje preguntar. No cambia usted, presidente. No, verdad. Dio 2 conferencias de prensa de su gobierno. Ay, es que árbol que nace torcido nunca su tronco endereza, dice el dicho. No, mire, es que... Gracias, no, me he hecho... Por comparecer. Me he ido moderando. Esta es una ocasión excepcional que nos permite darle un mensaje al pueblo hondureño. Y el mensaje al pueblo hondureño es ese, muy sencillo. Es muy sencillo. El futuro de Honduras, la esperanza de Honduras, el hecho que podamos salir adelante, depende que entendamos que todos somos hondureños, que el país nos pertenece a todos y que todos somos hermanos uno de otro. Esas actitudes de división, de insulto, de confrontación, de odiosidad, no van a llevar a ningún lado. Presidente, gracias. Le agradezco al expresidente de la República, Carlos Roberto Flores, esta mañana en la entrevista de Canal 11. Gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a que continúen en sintonía de Canal 11. Buenos días.